Video 3, 2, 1, va. Ya. Bien, tengan ustedes un bonito día, señores alumnos. Una vez más nos encontramos para poder seguir trabajando con nuestras labores académicas. De alguna otra forma sabemos de que el día viernes hubo un consejo universitario en la cual estuve una parte, se estuvo discutiendo si se suspendía o no se suspendía por 15 días las labores académicas. De ahí, bueno, no tengo la certeza de cómo ha concluido este consejo, ¿no? Y después tampoco no hemos recibido ningún comunicado, ustedes también seguramente han visto, solamente ahí por Face, algunos comunicados de que ha habido suspensión. Pero a lo largo de todos estos días no hemos encontrado ningún comunicado oficial de la universidad, es decir, tanto del vicerrectorado académico como por parte de la decanatura de la facultad. Por eso es que yo por Face les he avisado de que yo no tengo un comunicado oficial. Pues eso implica de que debemos de continuar, ¿no es cierto? Debemos continuar las labores, porque la universidad debe emitir un comunicado oficial, decir, bueno, ahí se ha acordado esto y por lo tanto esto. Entonces, por eso es de que yo les he comunicado, se les he dicho, incluso hasta horas de la mañana he estado revisando todos los correos, tanto personal como institucional, y también por WhatsApp, que tenemos comunicación con la facultad. Absolutamente no hay nada, ¿no? O sea, no se han pronunciado. Porque había un tire-jale, ¿no? En el consejo universitario los estudiantes pedían de que no se suspenda y los docentes pedían que se suspenda. Bueno, en eso estaba, yo de ahí abandoné, ya no vi un poco más. Todo lo interesante es que cada uno estamos en nuestras casitas o en algún lugar muy cómodamente y vamos a continuar. Si en el día hay algo, entonces yo también ya les comunicaré. Ya en eso queremos, por favor. Si le estoy incomodando es porque simplemente nos sujetamos a las normas, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a entrar justamente a ver lo que son las normas jurídicas. Hemos visto todo lo concerniente en el capítulo anterior, lo que son las normas sociales, y asimismo también hemos visto las normas morales, ¿no? Entonces, ahora sí nos toca ver las normas jurídicas. Y las normas jurídicas son prácticamente un poquito ¿no? Muy exigentes a las anteriores que hemos visto, ¿no? Porque las primeras que hemos visto, tanto las normas morales como las normas sociales, son eminentemente que las podemos cumplir o no las podemos cumplir. Eso ya depende del nivel de formación, del nivel cultural de cada una de las personas, quienes verdaderamente quieren vivir y quieren mostrar en el contexto de la vida social como tal, entonces se respeta, ¿no? Todo tipo de normas se respeta. Pero sin embargo, en este caso, cuando hablamos de normas jurídicas, propiamente las normas jurídicas se cumplen, sí o sí, ¿no es cierto? En caso contrario, podemos ser amonestados, denunciados
y finalmente podemos ser detenidos, ¿no? Podemos ser detenidos por las fuerzas del orden, quienes cumplen la labor de hacer cumplir las normas jurídicas. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a ver quién es y cómo se originan las normas, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener un aspecto muy importante. ¿Quién, lo, quién nos da estas normas jurídicas? Viene a ser el Estado, ¿cierto? Entonces, el Estado como tal, tenemos que ver qué es el Estado, ¿no? Para que nos impongan todo un conjunto de normas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora lo que se denomina el Estado, ¿ya? El Estado. Pues dentro de esto vamos a tener un aspecto que es muy importante, ¿no? Básicamente, la sociedad como tal está organizado, ¿no es cierto? O está direccionado bajo el Estado. Todos sabemos, conocemos, cada uno de nosotros estamos sujetos al Estado. El Estado es quien nos controla, el Estado es quien nos direcciona, el Estado es quien verdaderamente debe de hacerse cargo de nosotros, ¿no? Bajo un determinado espacio que se llama el Perú, políticamente, ¿no es cierto? No es naturalmente, porque naturalmente el territorio es inmenso, pero políticamente se dividen pues en determinados espacios controlados por un determinado Estado. Ahora díganme, a ver, ¿cuáles son? A ver, alguien me dice, ¿cuáles son los fines del Estado? ¿Verdad? O cuáles son los deberes fundamentales del Estado con la sociedad. A ver, ¿quién me dice? A ver, siempre participen, la participación es muy importante y la participación es acumulativa y han visto que muchos se han beneficiado con la participación. A ver, vean, chicos, a ver, ¿cuál es el fin del Estado frente a la sociedad? ¿O cuál es la tarea fundamental del Estado con la sociedad? A ver, alguien, a ver, chicos, a ver. Uno dice defender la soberanía. Muy bien, Leonela. A ver, otro. A ver, ¿qué más? Nada más, solo más es la tarea. A ver, hay algo más, falta, algo más nos falta. Sí, esa es una parte, muy bien, muy bien. Defender la soberanía. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, dice, el Estado es una forma de organización social política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar en función pública, social y dentro de la zona geográfica delimitada. Elementos que constituyen el Estado, población, territorio. Claro, está bien, perfecto, ese es más o menos el concepto de Estado. Pero yo les digo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es
el fin del Estado frente a la sociedad. A ver, dice garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en todas las decisiones. A ver, Denis, muy bien, también Rommel, también muy bien, Dani Montesinos también, muy bien. Leonela, muy bien, lo has completado. Ya más o menos tenemos. A ver, Leonela dice, bien común, muy bien. Alex, a ver, nos dice, para salvaguardar los deberes y derechos de la sociedad. Muy bien. Bien, esto está sintetizado en dos cosas. Muy bien, Leonela. El fin del Estado tiene dos aspectos bien determinados. Uno, como dice Leonela, es generar el bien común o el bienestar de la sociedad. O sea, tiene uno de los deberes, uno de los fines fundamentales del Estado es generar el bienestar de la sociedad a cargo del Estado, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Y segundo, como Leonel le decía, salvaguardar la seguridad. Lo segundo es proteger la seguridad, tanto interna como externa, ¿ya? Interna como externa. O sea, cuidar nuestras fronteras y también darnos seguridad interna. Y en este último es la que el Estado está fallando, ¿no es cierto? No hay seguridad interna, hay mucha delincuencia, ¿no? Cada día aparece pues muertos, no por coronavirus, sino provocado por la inseguridad, o sea, por la delincuencia, los robos, asaltos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este último un poco está fallando el Estado, no haya cómo controlar. Es que también viene contraparte con el otro, que se llama de que no está generando bienestar en la sociedad. Y cuando no genera bienestar en toda la sociedad, entonces vienen estos problemas que se llaman pues propiamente la delincuencia, ¿no? Esa es una respuesta, es una contrarrespuesta que le da el Estado. Tú no me das bienestar, entonces yo voy a reaccionar de esta forma. Claro, dentro de eso también bajo el cumplimiento de las normas, dentro del contexto de los derechos y deberes del ciudadano. Eso sí, tiene que ser de esa forma, ¿no? Pero son dos aspectos muy importantes que a partir de ahora ustedes ya deben de saber, ¿no? Uno, generar el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, el bien común de todos, que todos estemos bien. Eso es la tarea del Estado. Y el otro es salvaguardar la seguridad interna y externa, ¿no es cierto? Son los dos aspectos muy importantes, ¿no? Y por eso el Estado existe y debe de existir. Esto incluso desde... Después, bueno, Adam Smith, pues, conoce al padre de la economía, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce? Porque eso nos enseñaron desde la secundaria, ¿no? Cuando hemos hecho economía política, todos conocemos a Adam Smith. ¿Qué nos decía Adam Smith? ¿No? Que no se meta en otros asuntos del Estado, solamente en generar el bienestar y la seguridad. Y dice, con mayor incidencia, Adam Smith solo dedicarse plenamente a dar la seguridad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, frente al que se ha generado, al sistema que estamos en el neoliberalismo, el Estado un poco que se ha alejado del manejo de la economía, ¿no es cierto? Por eso estamos en un mercado libre. Entonces ya no controla la economía el Estado, ¿no es cierto? Estamos en un mundo neoliberal, estamos en el mundo de la oferta y la demanda. O sea, el Estado
no pone precios, ¿no es cierto?, al arroz, no dice el kilo de arroz tanto va a costar, la leche tanto va a costar, no, entonces no nos ponen eso. Eso sí lo pone con, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, ¿en dónde ocurre eso? En Venezuela. En Venezuela sí, el Estado controla la economía, es decir, ellos ponen el precio, ellos distribuyen los productos, etcétera, en Venezuela. Pero acá en el Perú no, ya no, ya. Está en el mundo entre la oferta y la demanda. El Estado no se mete, ¿no? Si la leche subió, subió. Debe tener su propia naturaleza, pero para eso hay un ente que controla y que regula los precios, pero el Estado ya no se mete, ¿no? No era como en la época del primer gobierno de Alan García ponía los precios. Hoy día se va a costar la leche un sol, mañana decía la leche va a costar 2 soles. Entonces, eso es, entonces, en esos casos ya no se mete el Estado, ¿no? El Estado, estamos en un mundo de carácter neoliberal, ¿no es cierto? Por eso dices, sálvese quien pueda, ¿no? Promover el bien común, muy bien, Leonena, después salvaguardar los deberes y derechos de la sociedad. Efectivamente, hace cumplir eso, para eso tiene un ente de seguridad. Después también hace Rommel, doctor de la teoría, es hermoso el concepto del Estado, pero en realidad es otra clave, es otra, no se cumple. Estamos viendo que ahorita está fallando en muchas cosas. Bueno, también puede ser por esto del coronavirus, que se ha presentado una pandemia que no estaba planificada, porque siempre la economía del Estado se planifica, pues que no estaba planificada. Es como una guerra no avisada, ¿no? Entonces viene y nos destruye y finalmente no hallamos cómo superar esto. Pues ese es un aspecto que es muy importante. Efectivamente, las teorías sobre el Estado existen bastante. Ustedes van a leer. Si ustedes quieren verdaderamente ser buenos profesores, manejar bien las teorías del Estado, solamente tienen que leer nada más. Hay varias propuestas sobre teorías del Estado. Nos agarraremos, por pequeñas cositas vamos a dar, no vamos a agarrar mucho tampoco, porque no estamos haciendo la teoría del Estado, ni tampoco vamos a hacer la teoría del derecho, sino simplemente vamos a concatenar algunos aspectos teóricos fundamentales que nos permita desenvolverlo, ¿no? Dice Roman, a ver, doctor, en teoría es hermoso el concepto, sí, claro, la realidad es otra, sí, efectivamente, ¿no? Bien, entonces en esa medida, a ver, vamos viendo otro aspecto fundamental. Entonces, más o menos, de igual forma, ustedes el concepto de Estado van a encontrar, pues, en cantidad, ¿no? ¿Por qué le digo en cantidad? Porque lamentablemente el hombre, ¿no es cierto?, tiene su forma de pensar. Y cuando tiene su forma de pensar, cada uno de nosotros tenemos indistintamente nuestra forma de pensar. O sea, con esto quiero decir de que los hombres, tanto varones como cuando digo los hombres, me refiero tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Tenemos indistintamente nuestra forma de pensar. Ahí está la diferencia entre nosotros. Ahí nos diferenciamos. En nuestra forma de pensar nosotros nos diferenciamos, ¿no? Entonces jamás vamos a ser iguales en nuestra forma de pensar. Por eso dice, ¿no? Para un matrimonio hay que encontrar la media naranja. ¿Y cuál es la media naranja? La media naranja es de que la persona con quien me voy a casar tiene que pensar igual que yo. Esa es la media naranja. A no ser que ustedes piensen de otra forma sobre lo que es la media naranja. La media naranja significa de que compatibilice mi forma de pensar, esté compenetrando también en lo que yo pienso. Si yo digo esto es negro, el otro también que diga esto es negro.
Porque si el otro dice, este es negro, y el otro dice, es blanco, entonces ahí se rompe pues el matrimonio. Entonces, no hay media naranja, ¿no es cierto? No hay media naranja. No dice, para mí este es negro, no, para mí este es verde y verde, verde, pero si no, es negro y nunca se ponen de acuerdo, ahí se destruye pues todo, ¿no es cierto? Ahí se destruye todo. Entonces, a eso se le denomina la media naranja en el matrimonio, ¿no? Encontrar la persona que también tenga un pensamiento similar a la otra persona. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando decimos a la forma de pensar, decimos a la parte doctrinaria, ¿no? A la parte doctrinaria. Entonces, el derecho, el Estado está sujeto a esto que se llama la parte doctrinaria o la parte filosófica, ¿no? Entonces, según la filosofía, según propiamente concepto de política, entonces se va a definir al Estado. Pues vamos a encontrar una infinidad de definiciones, ¿no? Una infinidad de definiciones. No va a ser una sola definición, por favor. Y cada quien va a manejar su definición. Ustedes van a verlo, ¿no? Ustedes van a ver cuando vayan a dictar, tienen que manejar una definición. No sé si ustedes lo van a escoger a su forma de pensar de ustedes o simplemente van a repetir una definición de un determinado autor, es decir, de un determinado texto, ¿no? Esto me parece que es lo correcto. No tengo otro libro, solo tengo un solo libro, eso le doy a los alumnos, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso ya tienen que ver ustedes, son profesores y poco a poco tienen que ir deslindando los conceptos, propiamente las formas de cómo nosotros vamos vertebrando, ¿no es cierto? Los conocimientos habidos por haber frente al Estado, ¿no es cierto? Entonces, definiciones vamos a encontrar en enorme cantidad, ¿no? Porque bastante se habla sobre Estado y bastante se habla sobre derecho. Esas dos cosas vamos a hacer en toda esta unidad que nos queda, ¿no? Para terminar diciendo a ver cuáles son nuestros deberes y derechos que consigna la Constitución para desenvolvernos como verdaderos ciudadanos, ¿no es cierto? Ahora, dentro del derecho, es decir, dentro del derecho, ¿qué nos da la Constitución para comportarnos correctamente dentro de la sociedad peruana? ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no es cierto? Ya lo demás ya hemos pasado, hemos analizado un poco los valores, etcétera, y a veces no internalizamos, dejamos de lado, no practicamos los valores sociales. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los valores fundamentales, ¿no? Sobre todo los valores sociales, ¿no? Los valores sociales, pues yo, como por ejemplo, en el consejo universitario se discutía, ¿no? Los profesores decían que por lo menos los estudiantes tengan empatía frente a los docentes. Es decir, hay profesores que se han enfermado bastante con coronavirus y se están muriendo. Anoche no hemos escuchado a uno de mis colegas, ha fallecido de agronomía, incluso él ha sido mi compañero de colegio, compañero de promoción, etcétera, una persona similar a mi edad, pero con pena lo he escuchado y así. Entonces los decanos pedían empatía a los alumnos y los alumnos le replicaban y les decían, ¿cuándo los profesores tienen empatía frente a los alumnos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo han demostrado que tienen empatía los profesores? Es un tirijal, en eso estaba la situación. De ahí un poco me alejé de ella. Bien, pues eso había terminado el consejo, pero esto no. Pero de todas maneras es eso, ¿no? Cómo hacer prevalecer, o sea, cómo trabajar en función a los valores, ¿no? Siempre los valores fundamentales, los valores sociales siempre deben estar en hincapié.
¿no es cierto? Dentro de ello está la libertad, ¿no es cierto? La libertad de pensar, ¿no es cierto? Uno de los aspectos fundamentales. La libertad de asimilar los conocimientos, la libertad de escoger los textos que ustedes van a enseñar a los alumnos, ¿no es cierto? Entonces tienen una libertad ustedes, una libertad para expresar un concepto sobre Estado, sobre el derecho, que puede ser fundamentado en base a un principio del derecho o a un principio del Estado, ¿no? O sea, leo libros y acojo pues un concepto, ¿no? Entonces, uno ves, entonces, a eso es lo que yo quiero recomendarles y decirles que trabajemos bajo eso, ¿no? Así es, chicos. Así es que vamos a ver un poquito en lo referente a lo que viene a ser concepto de Estado, ¿ya? Dice, el concepto de Estado puede ser abordado desde diversas perspectivas. Todas ellas, sin embargo, um, yo voy a precisarles un pequeño concepto que a mi parecer, a mi forma de pensar, yo les puedo decir un pequeño concepto, ¿no? Pequeña. ¿Por qué? Porque siempre está bajo las características ideológicas, doctrinarias o filosóficas. También hemos dicho bajo los principios de carácter político, ¿no? O sea, mayormente decíamos, el derecho, la política lo manejan las personas entendidas en política y en derecho, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Pues el Estado constituye un tema íntimamente vinculado con la política, ¿no? Porque hablar de Estado generalmente es hablar de política, ¿no? Dice, ¿quién habla de Estado? Ya ese es un político. ¿No? Y quien no habla de Estado, ese no es político. Bueno, pues en fin, hay que entender eso a las personas, ¿no? De que de esa forma lo entienden o lo comprenden. Entonces, dentro de este mundo, propiamente se dicen muchas cosas. Puede ser con teorías implícitas o puede ser con teorías explícitas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo puedo por ahí aprender algo y manejo ese concepto, esa teoría, y se llama implícito. Y lo explícito es cuando agarro y digo, pues en tal libro dice, ¿no? Estado es tal cosa, ¿no? Entonces explícito, ¿no es cierto? Entonces depende de ustedes también cómo lo hagan. Entonces, en consecuencia, existen tantos conceptos de Estado como ideologías existen en el mundo, o como posiciones filosóficas que existen en el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Bien, entonces, sin embargo, vamos a precisar un concepto de Estado eh, que más o menos siempre va a estar dicen, no está dentro del seno político ni ideológico, siempre va a estar en la forma de carácter ideológico, ¿no? Entonces, yo como por ejemplo voy a decir, al margen de lo que ustedes ya lo han dicho, ¿no? Al margen que me han dado ya dos conceptos, yo les voy a decir, ¿no? Primero, concepto de, tenemos concepto de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Concepto de Estado, ¿no? Es más o menos lo que yo le digo yo, lo que yo pienso, ¿no? Que yo pienso, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ver, ya. Entonces decimos,
decimos, el Estado, ¿no?, es una comunidad. Es una comunidad política. Es una comunidad política, jurídicamente establecida. Ahí está. Ese es el concepto que yo más o menos tengo sobre lo que viene a ser el Estado, ¿no? Este es mi concepto que yo más o menos yo pienso, ¿no? Y también siempre con el apoyo de algunas teorías que yo los tengo, porque también no es mío, no. Entonces, manejando algunos aspectos. Entonces, y en esto vamos a analizar qué quiere decir este concepto, lo vamos a analizar, porque todo concepto hay que analizarlo, no hay que vertirlo así por así nada más, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos, dice, el Estado, el Estado es una comunidad política, ¿ya? Es una comunidad política. Ahora, ¿por qué es una comunidad política? Pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder. ¿Bien? Entonces, al ejercicio del poder. Tenemos uno entonces al ejercicio del poder. ¿No es cierto? Al ejercicio del poder. Entonces, nos dice una comunidad pues, en la que se desenvuelve y se encuentra vinculada al ejercicio del poder. El poder que la sociedad, ¿cierto? El poder que la sociedad, que a través de las clases sociales, ¿cierto?, que tenemos nosotros, las clases sociales, ¿no? Clases sociales existentes pugnan, ¿no es cierto?, pugnan y luchan, ¿no?, por asumir su ejercicio. O también podemos decir los partidos que hacen estos lo que hacen es ¿cierto? Lo que hacen es, dice, luchan por el poder. Es decir, ¿para qué? Para controlar el Estado, ¿no es cierto? Para controlar el Estado. Para controlar el
el Estado. Por eso decimos, es una comunidad política. Es una comunidad política, pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder, al ejercicio del poder, ¿no es cierto? Entonces, a eso viene fundamentalmente este aspecto que tenemos acá, al ejercicio del poder. ¿Y qué es el ejercicio del poder? Es simplemente es ejercer el control del Estado. Es decir, es asumir el gobierno del Estado. Por eso, alguien me dice, a ver, qué diferencia encuentra entre gobierno y Estado? A ver, ¿me puede hacer una diferencia o es lo mismo? A ver, los escucho, a ver, chicos, a ver. Participen, chicos, siempre participen, no se queden ahí. La participación es muy importante. Cada participación siempre es tomada en cuenta. Siempre es tomada en cuenta. Eso es lo bueno del sistema, que todo queda pues grabado y finalmente se acaba. No es como una participación en clases presenciales, a veces el profesor toma en cuenta o no lo toma en cuenta, ¿no? En cambio acá no, todo queda registrado, ¿no? A ver, ahora estamos viendo muy bien, a ver, tenemos, a ver, Celi, nos dice Celi Doris, Estado somos el pueblo y gobierno es el gabinete. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver otra vez, Alex Lip, Estado es el territorio y el gobierno la manejabilidad, cumplimiento de leyes, debe ser, ¿no? Alex Lipa dice leyes, el Estado es una organización política nacional, mientras que el gobierno tiene como objetivo cumplimiento de los fines del Estado. Ahí está, ahí tenemos más o menos Roma. Leonel dice Estado es el pueblo, ¿no? Bien. El Estado es el pueblo. Ventura dice el Estado es el territorio como forma conformado por personas. Entonces, claro, en este caso hay que tener en cuenta los elementos del Estado, ¿no es cierto? Los elementos del Estado. Pero ustedes seguramente alguna vez han visto el movimientos sociales que se generan frente al descontento del gobierno o del Estado, ¿no es cierto? Salen a las calles, ¿qué dicen? ¿No es cierto? Dicen, abajo el Estado corrupto, ¿no? Y por ahí otros dicen, abajo el Estado, abajo el gobierno corrupto. Y otro también dice, igualito, abajo el Estado neoliberal. Otros dicen, abajo el gobierno neoliberal. Eso en las calles se escucha. Cuando salen los maestros en huelga, cuando salen los trabajadores de otros sectores en huelga, o salen los docentes universitarios en huelga, o los trabajadores administrativos de la universidad, y ustedes van a escuchar eso, ¿no? Entonces escuchan los eslóganes que ellos vierten, abajo el Estado corrupto, más veces abajo el gobierno corrupto, y más allá dice abajo el Estado neoliberal, más allá sí te dicen abajo el gobierno neoliberal. Ahora yo les digo, a ver, ¿es lo mismo o es diferente? A ver, cuando ellos dicen todas estas cosas, ¿qué vendría a ser? A ver, analicemos con hechos sociales, a ver.
Gobierno son las autoridades. Está bien, el Estado es una organización política y social, mientras que el gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los fines, ¿no? El gobierno cambia, puede transformar su estructura y sistema mientras el Estado permanece, ¿no? Igual sus cambios estructurales. Muy bien, muy bien. Dani, ¿no? Dani, muy bien. Dani también nos habla varias cosas. Leonel y el gobierno son las autoridades. Sí, efectivamente. Pero al final confluye en lo mismo, confluimos en lo mismo. El Estado propiamente está simbolizado por el gobierno, ¿no es cierto? O sea, el Estado lo representa él, el gobierno, ¿no es cierto? Estado sin gobierno no existe, ¿no es cierto? No existe. Y también si no hay el grupo social, no hay Estado tampoco. O si no hay espacio geográfico, tampoco no va a haber Estado, a pesar de que sí hay estados que existen sin espacio geográfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nación, pues ahí más o menos vamos a diferenciar qué es nación y Estado ya posteriormente, ¿eh? Para que tengamos mayores luces de conocimiento. Estado es la organización política de la sociedad. Muy bien, muy bien, muy bien, Romeo, muy bien. Entonces, ese es el sentido propio en que le estamos dando. Entonces, cuando decimos esto de acá, cuando yo doy esta definición, Estado es una comunidad política. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar al gobierno. Entonces, al próximo año, ¿cierto? Al próximo año tenemos a las elecciones para poder legitimar el poder a una persona. Vamos a legitimar el poder a una persona, ¿no es cierto? Esto puede nacer de las clases sociales o de los partidos políticos. Entonces, cuando dice clases sociales, entonces tenemos siempre, vamos a encontrar dos partidos políticos, ¿no? Dos partidos políticos. Partido político de la derecha y de la izquierda. Cuando decimos derecha e izquierda, representan a las clases sociales, ¿no es cierto? A las clases sociales. Entonces, cuando los partidos políticos deben estar orientados por una determinada clase social, por una clase social. Es decir, ¿son partidos de derecha o son partidos de izquierda? Entonces, cuando decimos partidos de derecha, entonces, ¿qué decimos políticamente? Ah, son los conservadores. Y de izquierda buscan la transformación o el cambio, ¿no? Entonces, muchas veces derechas son conservados. Ah, es de la clase social que está acomodada, o sea, de las clase social alta. Y la izquierda representa a la clase social baja que no tiene medios de producción. Pues más o menos eso, así de esa forma se entiende. Así de esa forma más o menos es la pugna por el poder. Por eso hay partidos de izquierda, partidos de derecha. Y otros que dicen, ah, no, yo no soy de derecha ni de izquierda. Entonces, eso en la política casi eso no existe, ¿no? No existe. Entonces, dentro de las teorías políticas dice bien claro, bien eres de derecha, bien eres de izquierda. Bien estás con el pueblo o bien defiendes a la clase eh, que realmente controla los medios de producción, o sea, en este caso a los ricos, ¿no es cierto? Pues la gente siempre, ¿tú a quién perteneces? ¿A los ricos o a los pobres? No, que yo no soy ni pobre ni rico, eso no existe, ¿no es cierto? O como en mi idioma en Aymara dice, no existe cheche, ¿no? Es bien negro o es blanco, ¿no? Pum, se acabó, pues, ¿no es cierto? Entonces, hay partidos que, como el pueblo no conoce políticamente bien,
entonces nos engaña. Y uno de los que nos engañó grandemente fue Fujimori, porque dijo, yo no pertenezco a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Yo soy partido independiente y por primera vez se presenta como partido independiente, ¿no? Entonces, y todos creyeron en Fujimori y finalmente la historia, la práctica nos da, nos muestra de que no hay independiente. Era fiel defensor a las clases que tienen el poder económico. Bien clarito, ¿no es cierto? Fácilmente se quitó la máscara, ¿no es cierto? Rápido se quitó la máscara y dijo, no, yo defiendo los intereses de las clases dominantes y punto, de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y lo dejó al pueblo, a un lado. No digo que soy de centro, ¿no? Nada, absolutamente. Entonces no existe. No existe eso, ¿no? Entonces, bien, esa es la lucha por él. Entonces, a esto llamamos al Estado es una comunidad política. Cuando tenemos la libertad de luchar por el poder. Entonces, al año vamos a ver no sé cuántos partidos habrá, ¿no es cierto?, que se presenten para las elecciones del 2021 para gobernar el Perú, para manejar el Estado peruano o asumir el control del Estado peruano. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, Estado y gobierno casi son sinónimos, ¿no? Casi son sinónimos, casi son sinónimos, les digo, ¿no? Claro, el gobierno es el poder, ¿no? Entonces, pero el Estado, ¿qué viene a ser? Es el poder también que ejerce sobre los demás, ¿no? Entonces, más o menos por eso decimos, tiene las mismas condiciones. Entonces, eso es más o menos lo que viene a ser eh, propiamente el primer aspecto. Estado es una comunidad política. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de dar poder a una determinada persona. Puede ser a través de las clases sociales y estas clases sociales están representadas por los partidos políticos. Y los partidos políticos pueden ser de derecha y de izquierda. Entonces ahí es donde se ve esto de acá, las clases sociales. Los primeros representan siempre a la clase alta y la izquierda siempre debe representar a la clase baja. Entonces, pugnan por el poder, ¿no? Pugnan por el poder. Y eso que pugnan por el poder se llama ejercicio del poder. Entonces, cuando hay ejercicio del poder, entonces el Estado es una comunidad política. Acá está. ¿Cierto? Entonces nosotros o ustedes dirán, bueno, yo soy político activo o soy político pasivo. Entonces los activos son los que están metidos, no van a estar ahí con los partidos, saliendo con su banderita, viva fulano de tal, capaz van a decir, viva Valerio para la presidencia con su banderita, van a estar, entonces son los activos. Los pasivos van a ser aquellos que no les interesa nada, ¿no? Solamente el día de las elecciones van y votan, ¿no? Pero ahí también se vuelven activos, ¿no? No, porque están votando, ¿no es cierto? Demuestran indiferencia a todos los acontecimientos, pero finalmente también tienen que determinar, ¿no? Y al menos en nuestro estado peruano es obligatorio el voto, lo que no es en otros países, caso Estados Unidos, la votación es libre, ¿no? Los candidatos que sepan convencer a la gente que vaya a votar, van a votar por él. Y si no pueden convencer, no van. Simplemente no van y no pasa nada, ¿no es cierto? No pasa nada. En cambio acá, también puede ser, ¿no? Elegante Cecilia, pero, claro, porque está en todos los movimientos estudiantiles, siempre está primerito, ¿no? Siempre, ¿no? Es bien característico de ese, no sé cuál será la vida de ese, ahora que me hacen recordar las famosas, porque cada vez que toma de local, primerito está ahí, ¿no? Primerito está ahí. Es sorprendente
actividad política en la universidad, siempre. Él sabe quién va a ganar, quién va a ser rector, quién no. Al año también tenemos elecciones para rector, ya ves. También vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a luchar van a luchar por el ejercicio del poder en la universidad. También se va a dar eso, ¿no? También se va a dar eso, ¿no es cierto? También se va a dar eso. También vamos a tener elecciones al año en la universidad. Entonces, para el próximo año tenemos una vida política vamos a tener muy agitados. Vamos a elegir a la nueva autoridad dentro de la universidad y también vamos a elegir a los próximos representantes al Congreso, vamos a elegir al nuevo representante del Estado o al gobierno, ¿no es cierto? Entonces va a haber bastante movimiento político al próximo año. Felizmente ya está apareciendo ya la vacuna, entonces con suma tranquilidad vamos a poder hacer todo esto que se llama el ejercicio del poder o la vida política, ¿no? Vamos a hacer la vida política dentro del contexto de la comunidad política. Entonces es una parte. Ahora vamos a ver el otro, ¿ya? El otro que se llama jurídicamente establecida, ¿no? Jurídicamente establecida. Está dividida en dos. Jurídicamente establecida. ¿Y qué quiere decir jurídicamente establecida? ¿Eh? Porque su estructura y organización, así como las diversas relaciones que en su interior se manifiestan, se encuentran regidos por normas. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos propiamente están bajo normas, ¿no es cierto? Bajo normas. Entonces, propiamente no hay nada que sea un accionar así por así. Entonces, las elecciones para el próximo año, tanto en la universidad y tanto para el Estado, están normados, ¿no es cierto? Están normados. Hace poco el Estado ha estado dando algunas normas específicas para las elecciones del próximo año. O sea, normas complementarias para las elecciones, ¿no? Porque ya están establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones a nivel del Estado, ¿no? Ya están dadas. Incluso está ya impregnadas en la Constitución aspectos genéricos y que las va reglamentando el Jurado Nacional de Elecciones y a ello ha ido complementando algunos aspectos el Congreso porque su trabajo es eso del Congreso, ¿no? Ha ido complementando para que las elecciones sean mucho mejor. Uno de los aspectos que ha tenido en eso es de que, por favor, que haya elecciones previas dentro de los partidos, ¿no? Elecciones previas dentro de los partidos. O sea, no los cabezas de grupo digan fulano, mengano, van a ser ustedes los representantes de turno. No, sino que haya elecciones, que se demuestre, que haya con la participación del Jurado Nacional de Elecciones, que está representado por, ¿cómo se llama? Ahorita se me va de la cabeza, a ver, ahí debe ver quién es el que maneja, quién debe de conducir esto, a ver, que representa al Jurado Nacional de Elecciones. A ver. Ah, muy bien, la OMPE, muy bien, exacto. Entonces dice, debe haber participación de la OMPE en las elecciones. Como para candidato para presidente debe haber unas elecciones previas en cada partido. Y eso tiene que supervisar la OMPE. Igualito también para representantes
de congresista, igualito tiene que haber elecciones donde participa la OMP, da el veredicto final, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Entonces, todo está normado, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando dice jurídicamente establecido. Y toda la estructura del Estado también está establecido jurídicamente, ¿no? ¿Y qué norma es la que establece toda la estructura del Estado? ¿Alguien me puede decir, a ver, cuál es la norma, ¿no?, que engloba toda la estructura del Estado? ¿O cuál es la norma de cómo debe ser el Estado? A ver, ¿quién me dice? A ver, los chicos participan, a ver, participan. Pueden utilizar también su micro, no hay ningún problema. O pueden hacerlo por vía chat también. A ver. ¿Cuál es aquella norma genérica sobre la existencia del Estado? ¿Cómo debe ser el Estado? Etcétera. ¿Cuál es esa norma? A ver, chicos, a ver. ¿O sobre qué norma debe existir el Estado? Profesor, A ver. la, Sí, dime, te escucho. la Constitución. Muy bien, Adriano. Muy bien, la Constitución, claro. Juan Carlos acá también dice la Constitución política. John también dice la Constitución. Muy bien, eso es, pues. Eso es. Todo Estado tiene una Constitución. ¿Cuál es la norma que nos pone la estructura de un Estado? Es la norma que le da funcionalidad al Estado. Muy bien, eso tienen que tener muy en cuenta. A no ser que ustedes retrocedan a la historia, nos vamos a la edad antigua, a la edad media, ¿no?, donde donde existían ¿se acuerdan?, los gobiernos de carácter monárquico, ¿no? Entonces ahí más bien no existía ninguna norma. ¿Por qué? Porque los monarcas eran los dioses, decían, nosotros hacemos lo que mejor nos parezca, ¿no? ¿Sí o no? Claro, no, a eso ya terminó, eso ya fue historia, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver, Roma, al igual que la Constitución de 1900, que reemplazó a la Constitución de 1903, tres poderes de gobierno legislativo, exacto, esa es la estructura del Estado, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no es cierto? Esa es la estructura que nos da. ¿Y dónde está? Está pues en la Constitución. Y la función de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y también está ahí, te falta completar Rommel, también está la parte electoral también está, ¿no es cierto? Claro, también está, ¿ya? ¿Eh? Bien, entonces, eso es lo que más o menos hemos conversado y un poco nos hemos recreado qué es el Estado, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes también van a manejar su concepto, ¿ya? Siempre tengan ustedes un concepto, deben tener, porque ustedes son de sociales, alguien les pregunta y les dice, ah, tú eres estudiante de sociales, ¿no? Y dime, ¿qué es el Estado? Y no van a poder responder ese rato. Ustedes ya van a ser ya profesores. Cada uno va haciendo su constructo sobre cada una de las cosas. ¿Qué es Estado? ¿Qué es historia? ¿Qué es geografía?
y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es el hecho. Leonel le dice, profesor, el Perú es, ¿qué dice? Es una nación. No, Leonela, hay más bien un poquito que yo voy a ser contradictorio contigo. El Perú no es una nación. ¿Por qué te digo, Leonela, eso? Porque en el Perú existen varias naciones. Por eso el Perú nos dice, es un país pluricultural. Es decir, que existen, que han existido muchas culturas en el Perú. Y cuando han existido muchas culturas, han existido muchas naciones. Entonces el Perú más bien pugna, quiere conocer una sola nación, pero hay veces es imposible. Solamente te pongo ejemplos, Leonela, como por ejemplo quechuas y aymaras, ¿no es cierto? Aymaras es una nación, quechuas es otra nación, los criollos es otra nación, y así sucesivamente. Entonces el Perú hay varias naciones, ¿no? Y eso te vas a dar cuenta con, por ejemplo, cuando hagas historia de la emancipación. ¿Por qué todos los movimientos indígenas han fracasado? ¿Por qué? Porque unos eran de otra nacionalidad, otros de otra nación, así es. Entonces entre ellos se traicionaban, etcétera. Es un pandemonio, ¿no? Y por eso nunca han podido triunfar los movimientos indígenas, ¿no? Entonces esa partecita tienes que tener bien en cuenta, Leonel. El Perú no es una nación, es un país, sí, es un estado, sí, pero una nación, no. ¿Ya? Esa parte. Porque estamos compuestos por varias nacionalidades, estamos compuestos por varias culturas, Leonel. Esa partecita tienes que tener en cuenta. ¿Ya? Esa partecita sí yo te voy a contradecir, Leonel, pero tu precisión está bien. Porque muchos dicen, el Perú es una nación. Dice, falso, porque no es una nación. Más bien estamos luchando por ser una nación, ¿no es cierto? Y a veces cada vez más nos dividimos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. ¿Cómo nos vamos a unir? Les pongo un ejemplo. Antes se festejaba el día del docente, del profesor, un solo día, el 6 de junio, ¿no? No había otra fecha para el docente universitario. Alguien viene y dice, no, ¿por qué nos vamos a juntar con los profesores? Nosotros somos docentes universitarios. Entonces nosotros nos separamos. Otro día nos festejamos nosotros. Entonces, así como nos vamos a juntar en una sola nación, más bien nos estamos separando cada vez más. Y eso es lo que ocurre en el Perú, ¿no? En vez de juntarnos cada vez más y más, nos separamos cada vez más y más. Es difícil de construir una sola nación. Solamente pongo un ejemplo, Leonel, para que más o menos entiendas, ¿ya? León me dice, es pregunta, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Eso es lo que te estoy precisando por eso, ¿ya? Muy bien, Leonel. Tu pregunta está resuelta. Dice Leonela, ¿tiene que homogeneizarse para hacerlo? Sí, efectivamente, tiene que homogeneizarse, que ya no haya división de nacionalidad, ¿no? Que ya no haya división. Sí, hay naciones que son uno solo, como por ejemplo la nación de los árabes, como por ejemplo, ¿no? De los israelitas. Sí hay países que son una sola nación. Pero nosotros no, el Perú es sui generis, ¿no? Es sui generis. A eso luchamos. A lo que tú me preguntas en la última, eso es lo que estamos tratando de hacer, homogenizarnos. Eso es lo que estamos haciendo, Leonel. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, hemos terminado el día de hoy con esto. Vamos a continuar el día miércoles conversando un poquito más sobre el Estado, ¿ya? Y también cómo se justifica la existencia del Estado, los elementos del Estado, así un poquito más. Pero no vamos a hacer mucho, así superficialmente lo vamos a hacer porque hay que estudiarlo un poquito más. Que
estudian Derecho y más bien lo llevan más a fondo, ¿no? La teoría del Estado, la teoría del Derecho. Yo, bueno, tengo algo de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, como ustedes llevan el curso de taller de ejercicio y ciudadanía y cívica, cultura cívica, entonces nosotros, cuando estuvimos empezando a estudiar, nos dijeron, ustedes van a llevar educación cívica, ¿no? Y nosotros dijimos, educación, sí, hemos llevado primaria, secundaria, educación, otras vamos a llevar cívica en la universidad, no molesten. Entonces, ¿qué cosa quieren llevar? Ah, nosotros queremos llevar introducción al derecho. Por eso que nos hemos llevado un curso de introducción al derecho, ¿no? Hemos llevado un curso de introducción al derecho. Y somos la única promoción que hemos llevado ese curso de introducción al derecho. Y por eso algo más o menos tenemos conocimiento, ¿no? Porque después no, nunca más se volvió a llevar ese curso de introducción al derecho, ¿no? Porque nos dijeron, ustedes no van a ser abogados, no van a, bueno, pero sí llevamos ese curso, ¿no? Entonces, por ahí que quizás haga falta un curso de esa naturaleza en educación, sobre todo en sociales. ¿Por qué? Porque dictamos educación cívica, y educación cívica significa tener principios del derecho, ¿no? Principios del Estado. Es necesario. Bien, con eso hemos terminado, chicos. Hasta el día miércoles. Si no hay ningún comunicado, por favor, yo siempre los voy a comunicar antes. Y si hay en el transcurso de estos días llega algún comunicado, también les voy a comunicar, ¿ya? Entonces, y otra cosa, chicos, también, capaz si va a haber esto, yo les mando algunos contenidos para que ustedes estén leyendo, ¿ya? La cosa es, yo creo que para mí, mayormente, yo les digo antes, porque yo también un poquito contradictorio estaba lo que estaban viendo, porque realmente es una psicosis. O sea, nos están enfermando más psicológicamente, ¿no? Nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros mismos tenemos que cuidarnos bien, bien, ¿no? Tenemos que cuidarnos bien, no salir a la calle, no salir donde hay grupos, olvidarnos de la enamorada, del enamorado, etcétera, ¿no? Por lo menos un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque se trata de la salud de toda la familia en la casa, ¿no es cierto? Entonces, cuidarnos nosotros y no pasa nada. Y podemos seguir las labores normal, podemos terminar. Sí ha habido infectados más en Juliaca. Dijeron en Juliaca que hay más de 70, 80 alumnos infectados con coronavirus en Juliaca, ¿no? Entonces, y por esa razón es la que han empezado a decir que se suspenda o no se suspende, etcétera. Entonces, yo no estoy resfriado, sino que siempre es el problema yo normalmente estoy tomando mi matacito de eucalipto, mi matacito de las distintas hierbas. Yo estoy tranquilo, chicos, no tengo ningún problema, ¿no? No, siempre hay veces cuando estamos hablando, hablamos mucho, mucho y siempre hay veces las amígdalas pues se entrecortan, ¿no? Y a veces te da eso a que uno pueda quizás atorarse, o también a veces hay algún polvillo, algo puedes estornudar, y eso no significa de que uno esté enfermo, no, no. Yo ahorita también estoy acá siempre mi matecito, ¿no? Mi limonadito te tomando, ¿no? Junto con ustedes, ¿no? Normal. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay que cuidarse, chicos, siempre cuídense también, igual. Siempre hagamos caso, también ustedes son de sociales, a ver cuál es el mundo andino en cuanto a la medicina. Y es muy importante, yo quisiera también que ustedes van a ser profesores sociales y no se olviden de la cultura del mundo andino. Ahora es necesario recordar pues todo esto, ¿no? Entonces, chicos, por favor, cuidémonos, ¿ya? Tiene un profesor, un persona que está respiro, creo que es, sí, no estoy todavía. Sí, pero habrá donde recargar ya, para las sesiones. Ah, eso. Si es que hay limitaciones también, parece que anoche he estado leyendo, va a haber, creo, limitaciones en cuanto
si es que esto se va a suspender, de todas maneras parece que van a limitar los servicios. Todo esto hoy y mañana nos enteramos, yo mañana les estoy comunicando, chicos, ¿ya? Todo